Hola, ¿cómo estás? Hoy te explicaré qué son las encuestas y cuáles son sus características. La encuesta es un recurso de opinión pública en la que se hacen preguntas cuidadosamente diseñadas para extraer información específica a todos los miembros de un grupo particular o a los encuestados elegidos al azar de un sector de la población. Las encuestas representan una de las técnicas más utilizadas de recolección de información de un tema o acerca de las personas para describir, comparar, expresar o predecir sus conocimientos, actitudes o comportamientos. En pocas palabras, la encuesta es una herramienta utilizada para obtener información necesaria. Las encuestas también se utilizan para recopilar datos útiles para aislar los efectos de un programa sobre mejoras de las medidas empresariales, convertir datos a valor monetario, identificar acciones planificadas asociadas con la adquisición de conocimiento, habilidad o información, y pronosticar el retorno de la inversión en un programa o proyecto en particular. Los investigadores, evaluadores, profesionales de aprendizaje y desarrollo, profesionales de empresas, planificadores de reuniones y otros, administran encuestas porque quieren influir o persuadir a alguna audiencia, crear o cambiar un programa o proceso existente, o comprender o predecir algunos comportamientos o resultados. Veamos ahora cuáles son las características de las encuestas. Existen características que deben tenerse en cuenta a la hora de realizar una encuesta para lograr mayor efectividad. Debe tener información demográfica suficiente. Esto permite analizar más adelante los resultados por segmentos más pequeños. Es importante identificar segmentos de interés al principio y luego incluir algunas preguntas demográficas pertinentes. Por ejemplo, código postal o región, tamaño de la empresa e industria, producto o servicio utilizado, o títulos de trabajo de los encuestados. Focalización en un tema. Evitar las preguntas sin sentido o no pertinentes al tema. Si se están haciendo preguntas sobre el servicio, se debe evitar insertar preguntas sobre otros temas, ya que esto hace que la encuesta parezca desfasada. Se hacen preguntas claras. Hacer preguntas fáciles de entender, evitando acrónimos, palabras técnicas, oraciones complejas y lenguaje ambiguo. Definir términos como cloud computing o cloud, que pueden significar cosas diferentes. Simplificar oraciones. Ser concreto. Si una pregunta tiene dos partes, se dividen. Subdividir las preguntas de dos partes es importante debido a que, si los participantes están de acuerdo con una parte de la pregunta, pero no con la otra, sus respuestas no tendrán sentido. Se permite responder otras opciones. Cuando no se aplica ninguna de las respuestas a la pregunta de opción múltiple, los encuestados seleccionarán cualquier respuesta. Si se proporcionan opciones como otro, neutral o ninguno de los anteriores, seguido de por favor explique, las respuestas serán más precisas y los comentarios proporcionarán ideas inesperadas e informativas. Secuenciación lógica de las preguntas. Cuando se hayan formulado las preguntas, es necesario comprobar si la secuencia de preguntas es lógica. Si la encuesta pide pasar de la pregunta 9 a la pregunta 12, es necesario asegurarse de tener una pregunta 12 y de que la pregunta 12 siga lógicamente la pregunta 9. En algunas encuestas se da un incentivo. Usar enfoques, como correo electrónico, llamadas telefónicas o correo directo, para invitar al grupo objetivo a participar en el estudio. Asegurarse de que los participantes son comprensivos con el propósito de la encuesta o están interesados en los temas cubiertos en la encuesta. Proporcionar un incentivo o compartir algunos de los resultados. Se promueve la confidencialidad. Utilizar los resultados como se ha prometido a los participantes. Si se acuerda que serán reportados los datos agregados, no revele los nombres de los participantes ni los nombres de las compañías. Las prácticas engañosas dan a las compañías malas reputaciones y nublan futuras relaciones con los participantes. Visualización y presentación de datos. Una característica final de una buena encuesta
es aquella para la cual los resultados finales son reportados de tal manera que las partes interesadas inmediatamente lo consiguen. Reportar resultados requiere palabras escritas, presentaciones orales y exhibiciones gráficas efectivas. Varios tipos de encuestas. Las encuestas vienen en varias formas. Las encuestas estadísticas incluyen cuestionarios autoadministrados, encuestas por panel, encuestas telefónicas y encuestas de intercepción, todas ellas utilizadas en una variedad de industrias para capturar datos de manera fácil y económica. Las encuestas cualitativas con grupos focales, entrevistas, observaciones y paneles de consenso permiten a los investigadores obtener una comprensión más profunda de la información que pueden obtener de un cuestionario autoadministrado. En el aprendizaje y el desarrollo, los recursos humanos, la mejora del rendimiento y los campos de reuniones y eventos, los instrumentos de encuesta más comunes son cuestionarios autoadministrados, encuestas, grupos de enfoque, observaciones. Ya hemos llegado al final de este video. Como ejercicio práctico para comprobar lo que has aprendido, te propongo que dejes en los comentarios un ejemplo de encuesta que se podría hacer en tu ciudad. Y si te ha sido de utilidad, dale like y suscríbete para seguir aprendiendo más temas interesantes. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!